Profesora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, chicos. Hoy vamos a tener nuestra primera clase de literatura, ¿cierto? Nuestra primera clase de literatura. Bueno, solo darles dos anuncios antes de que comencemos nuestra clase. Primero, lo de la pizarra, ¿no? Los PPTs ya están en la plataforma, ya las subí ayer. Hoy también voy a subir lo que vamos a hacer en literatura, ya para que ustedes puedan tenerlo en su cuaderno. Muy bien, eso es lo primero. Así vamos a ir subiendo todas las semanas, ¿no? En la plataforma para que tengan ustedes las clases ya y los puedan transcribir a su cuaderno. Segundo, la próxima semana ya les voy a dar el nombre de la obra que vamos a leer en este bimestre, ya en este bimestre. En nuestra semana de repaso nosotros vamos a exponer o vamos a resolver preguntas de esta obra que les deje, ya, de esta obra que les voy a dejar. Y obviamente en el examen también van a haber preguntas sobre esta obra, porque tienen que leerlo todos. Vamos a leer una hora por bimestre. Vamos a ver qué tal leen, vamos a ver si el próximo bimestre podemos hacer 2. Obviamente la obra tiene que ir de acuerdo con lo que estamos leyendo. Por ejemplo, en este bimestre, perdón, digo semestre porque estoy acostumbrada a la universidad. En este bimestre nos toca todo lo que son mitos, ¿no? El concepto de mitos, mitos en el Perú, mitos en la costa, selva, en la sierra, mitos griegos, ¿no? Otro tipo de mitos también, todo ello vamos a ver, entonces tenemos que leer una obra que vaya de acuerdo a lo que vamos a estar leyendo. Muy bien, chicos, esos eran los dos anuncios. Buenos días, Miss. Buenos días. Y vamos a comenzar con lo que es la clase. Muy bien. Otra cosita, por favor, otra cosita. Cuando así lleguemos un poquito tarde, ¿no? Cuando su conexión, ¿no es cierto? A veces es lenta, Yo también me demoro, pongo para entrar un minuto antes y se demora en entrar. Ya es lenta. Saludamos por el chat, ¿ya? Buenos días, ahí yo voy a ver ya su respuesta, porque a veces ya estamos en clase y pues, estamos interrumpiendo muchas veces, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no estamos interrumpiendo porque normal recién estamos comenzando. Pero si ya estamos en clase, entonces saludamos mejor por ahí. Y yo después veo, ya se nos ha unido tal personita también a la clase, ¿ya? Ya saben, por favor, cuando yo digo, hay alguna pregunta, preguntas concretas, ¿ya? Preguntas concretas, por favor. Profesor, entonces, ¿qué significa la palabra que dice ahí o algo así? ¿Ya? Para que podamos ganar tiempo, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Ayer vieron que el lenguaje nos faltó y hoy vamos a terminarlo en la tarde. Ya, así que por favor. Muy bien, vamos a empezar entonces. Hoy tenemos lo que es el concepto de los mitos. Ya, el concepto de los mitos. Vamos a ver acá. Ya saben que para poder participar, ahorita para poder participar, levantamos las manitos, ¿ya? Las manitos. A ver, yo pregunto, ¿qué es lo que se les viene a ustedes a la mente cuando utilizamos la palabra mito? Cuando utilizamos la palabra mito. Pueden levantar la manito, por favor, la manito los que quieran participar, ¿ya? Para saber quién levantó primero ahí. ¿Nadie? La palabra mito. ¿Qué se le viene a ustedes a la mente cuando decimos levantemos la manito? Levantemos la manito. Ya me está saliendo quién se está levantando la manito. Muy bien, a ver, un ratito. Quiero ver quién fue primero. Ya, Lucero. Dime, Lucero. ¿Qué se te viene a la mente con la palabra mito? Profesora, a mí se me viene a la mente cuentos fantásticos, cuentos que la verdad no tienen nada que ver con la realidad, que son un poco alterados. Ya, correcto. A ver, Cielana. Profesora, ¿es explicar algo que aún no conocemos? Ya, explicar algo que aún no conocemos, o sea, algo futuro. Ya. Angeli.
Para mí, mito es son hechos fantasías, ¿no? Que no, o sea, es algo parecido como la leyenda, pero no es leyenda es algo real, en cambio mito es de fantasía, de monstruos, de esas cosas. Ya, fantasía. Loana. Una historia. Sí, Loana. Es una historia antigua. Ya, una historia antigua, ya. Geraldine. Profesora, yo creo que un mito es como, o sea, crear una leyenda o un mito que no es cierto. O sea, es algo sobrenatural que crean nosotros mismos que creamos, pero, o sea, no es cierto en lo que pasa, o sea, no es la realidad en sí, pero lo crean así para que se vea un poco verdadero esa historia. Ya, ok. Ya. Pueden bajar ya sus manitos, ¿ya? Ya pueden. Una vez que opinaron, ya pueden bajar sus manos. Muy bien. Una cosa que escuché en común fue el aspecto del hecho de que no se apega a la realidad, ¿no? De que toca temas fantásticos. Y efectivamente el mito es eso, ¿no? Contarnos algo fantástico, algo fantástico. No podemos decir a ciencia cierta que sea falso porque eso sería negar las creencias de las personas, ¿ya? Porque los mitos vienen desde la antigüedad. Los mitos no nos hablan sobre el futuro. Los mitos nos hablan sobre el pasado, ¿ya? Los mitos nos hablan sobre el pasado. Lo que hacen es hablarnos sobre de por qué suceden las cosas, ¿no? Por qué hay terremotos, por qué hay un mar, por qué está la tierra, todo ello, ¿ya? Eso es lo que nos hace hablar los mitos. Bueno, eso es a lo que se refieren los mitos, ¿no? ¿Cómo? Intentan explicar lo que no saben, lo que no saben. Claro, le daban justificación a las cosas que ellos no podían explicar en ese momento, ¿no? Obviamente eso cambia con el tiempo, cambia con el tiempo. Por ejemplo, los griegos llegó un momento en el cual se cansaron y no creían que toda la justificación se basara en que los dioses hacían todo, ¿no? Oye, ayer un rayo mató a mi tío. Ay, seguro Zeus estaba molesto con él. O sea, la gente ya como que no creía mucho en eso y por eso empezaron a utilizar la razón. Eso evoluciona para más adelante. Pero en la literatura, para nosotros nos parece algo importante el mito, porque nos hace ver las creencias, lo que se tenía pues en la época antigua, ¿no? Sobre ello. Muy bien. A ver, pregunto, ¿no? A ver un ratito. Ya saben, apagamos por favor los audios mientras que no estemos participando, ¿eh? Muy bien. ¿Ustedes conocen algún nombre de algún mito? ¿Ya? ¿Algún nombre de algún mito? Si quieren participar, levantan la mano, ¿ya? ¿Algún nombre de algún mito? Solo levanten la mano, ¿ah? Ya. A ver, Jordan. De Hércules o de los dioses como Zeus. Ya, correcto. Los mitos griegos, ¿no? El mito de Hércules. Bueno, aunque más que mitos serían como que leyendas, ¿no? Porque mitos es como que el origen y no hay un mito sobre el origen de Hércules. Es como una historia contada, pero más adelante. Pero sí, de los dioses sí hay varios mitos ahí, ya muy bien. Entonces, A ver, ¿cómo? el cachipozo. Ya. Briana. Mis, el mito de Medusa. Ya, el mito de Medusa, otro mito griego, correcto. Cielana.
Miss, la laguna El mito de la laguna, ¿de qué laguna? de Paca. Ya, muy bien, un mito peruano, correcto. ¿Tú cero? Mito de la laguna de Tarma. Antes Tarma era una laguna, según el mito. Ya, muy bien, un mito también Miss, de los peruano. hermanos Sayar. Ya, he dicho que participamos levantando las manos, por favor. Juan, El mito de Manco Cápac y Mamaugyo. ya. Geraldine. Geraldine. Profesora, Ujú. yo Mi- mi está cita tu- Sí, dime. de, de la gruta de Guaguapo, Miss. Ese es un mito que contaron antes que antes en ahí era como una cueva que antes a los hombres se lo habían ido a luchar contra otros y se dejaron a las mujeres y a los niños en ahí asegurados para que no les pasara nada. Y los hombres le prometieron que iban a volver, pero nunca volvieron y creo que las mujeres y niños se quedaron ahí y ahora son estatuas en la gruta de Guagapo, me sentaron. Miss, Muy bien, correcto. por la tarde se escuchan los llantos y los susurros de las mujeres y ancianos gritando. Muy bien. Esos son mitos muy bien correctos. Y aquí hay algo interesante en los mitos que me dijeron muy bien. Los mitos griegos son los más conocidos, ¿ya? Muy bien que conozcan mitos peruanos, pero hay un aspecto que varios me dijeron, el mito de Manco Cápac y Mamaoclio, el mito de los hermanos Sayar, y en realidad esas son leyendas, ¿ya? Leyendas. Las leyendas también tienen temas de fantasía, pero se apegan un poquito a la realidad. Porque, por ejemplo, obvio no han salido del lago Titicaca y obvio no son hijos del dios Sol, pero según la historia, sabemos que el primer Inca fue Manco Cápac. Entonces Manco Cápac en sí existió, pero de dónde vino, no. En la leyenda de los hermanos Ayer igual, ¿no? Eran 4 hermanos, Ayer Manco, Ayer Uchu, Ayer Auca, ¿no? Y uno más, que no recuerdo bien. Estos 4 hermanos les sucedían cosas pues extraordinarias, como el hecho de que uno lo dejaron encerrado, otro se convirtió en ave, el otro se convirtió en piedra, y al final quedó Ayarmanco, ¿no? Quedó Ayarmanco, que después se pasó a llamar Manco Cápac. Y nuevamente, volvemos a que Manco Cápac sí existió, es nuestro primer Inca, pero de todo lo que sucedía, como que pudo haber habido cosas reales, pero no creo que se haya convertido en piedra, sino que tal vez se murió su hermano combatiendo o algo así, pero no el hecho de que se convierta en una ave o en piedra. Entonces, hoy vamos a aprender a diferenciar un mito de una leyenda. Y también vamos a ver 2 historias sobre mitos, sobre creencias y costumbres que se tenían antes. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a ver de manera general lo que es un mito, ¿ya? De manera general. Las próximas semanas ya nos vamos un poquito más detallado como ya los mitos peruanos, ¿no? Luego nos siguen los mitos griegos. Sí, profesora. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Un ratito, ya está.
Muy bien, comenzamos con nuestro año escolar con el curso de literatura en nuestra aula líderes, y nuestro tema del día de hoy son los mitos. ¿Qué es un mito? ¿No? ¿Qué es un mito? Etimológicamente, mito proviene de la palabra griega, ¿no? Del griego mitos, mitos, que significa relato o cuento. Y efectivamente, ¿no? Un mito no es para ser tomado así a la ligera, sino un mito es para ser contado, ¿no? No es que tú se agarra contigo, ya, conmigo murió este relato, no, sino que el mito llama que tú lo cuentes a otra persona, porque los mitos que ustedes conocen, se los han contado, ¿no es cierto? Sus padres, sus amigos, los profesores, y a ellos, ¿quiénes han contado? También otras personas. Y así ustedes también van a contarlo a sus amigos, le contarán a sus hermanitos, y ellos también se atraparán tanto con la historia, con este relato, que después se van a contar. Muy bien, entonces viene de la palabra, del griego mitos, que significa relato o cuento. Definición. Nos dice, son historias que se han quedado sembrados en las creencias y religión de cada pueblo. Entonces, los mitos tienen que ver mucho con los inicios de los pueblos, con las creencias de los pueblos, sobre lo que ellos creían, ¿no? Los mitos tratan de explicar cómo el mundo llegó a ser lo que es hoy, cómo se producen los fenómenos naturales o de dónde venimos, ¿no? Como bien señaló su compañero, lo que hacen los mitos es explicarnos las cosas que para ellos no entienden, ¿no? Las cosas que ellos no entienden de dónde provienen. ¿De dónde venía ese rayo? Y entonces se empieza a pensar, tal vez un dios lo hizo, ¿no? Ellos entienden de que todo lo que les rodea, ¿no? Uno a veces se pone a pensar, ¿quién ha creado todo? ¿Quién ha creado todo? Yo no creo que el primer hombre, ¿no? En la faz de la Tierra, cuando se dio, ya todo lo tuvo ahí. Tuvo un árbol, tuvo la tierra, tuvo el mar, pero ¿quién creó todo eso? Porque todo se crea a través de algo, ¿no? Entonces, lo que el hombre pensó es, hay una entidad, ¿no? Hay una entidad que ha creado todo, es la primera entidad en este universo, es lo primero que sucedió. Y este ser, ¿no? Tiene que haber alguien, ¿no es cierto? Tiene que haber alguien tan poderoso que haya creado todo el universo. Tiene que haber alguien tan poderoso y tan inteligente que haya creado las cosas tal y como las tenemos, ¿no? Entonces ellos decían, hay esa deidad. Y ese Dios es el que hace todo lo que sucede a nuestro alrededor. Había un terremoto, seguro que el Dios estaba molesto y nos mandó esto. Había un aluvión, el Dios hizo esto, ¿no? Entonces todo lo iban justificando a través de la religión. La religión es algo fundamental para los pueblos anteriores, ¿no? Nos dice, los mitos tratan de explicar, ¿no es cierto?, cómo el mundo llegó a ser lo que era hoy. O sea, los mitos, la mayoría de mitos, lo primero que hacen es decirnos cómo se originó el mundo, ¿no? Cómo se originó. Características. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros a los mitos? Primeramente, que el narrador está en tercera persona. ¿Ya? Está en tercera persona. ¿Qué significa que el narrador esté en tercera persona? Que el narrador es alguien que te cuenta la historia. Por ejemplo, cuando yo les cuento, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando? Yo les empecé a contar historias y ustedes escuchaban. Ese es en tercera persona. Ya en tercera persona es alguien que te cuenta los hechos. Entonces, los mitos, alguien nos lo cuenta. Luego, personajes. Dioses o seres sobrenaturales. Vamos a encontrar como personajes principales en los mitos. ¿Ya? Los dioses, que ya sabemos que son los que tienen una capacidad infinita, y los seres sobrenaturales, como los semidioses, o tal vez algún monstruo, ¿no? Etcétera. También hay presencia de humanos, pero en minoría. O sea, los humanos que aparecen en los mitos son aquellos a quien hay que rescatar. ¿Ya? Hay que rescatar. Ellos son beneficiados por esos seres sobrenaturales. El tiempo y espacio. El tiempo y espacio que se maneja en un mito, ¿no?
Dice, un pasado remoto relacionado con la creación del mundo. O sea, los mitos no nos van a hablar sobre el presente, menos nos van a hablar sobre el futuro. Lo que nos habla es sobre el pasado. Cómo sucedieron las cosas, cómo se creó el mundo, ¿no? Siempre van al origen de las cosas. ¿Cómo se creó ese cerro? ¿Cómo se creó esa laguna? Van a ese punto, ¿no? Apaguemos nuestros audios, por favor. Entonces, van hasta ese punto de comienzo, ¿ya? Acción. ¿Cuál es la acción que se desarrolla en los mitos? Es la influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias, ¿ya? Cómo los dioses deciden sobre la vida de los seres humanos. Los griegos al inicio creían que los dioses tenían la potestad de hacer lo que querían con nosotros. Apaguemos, por favor, los audios. No sé quién tiene su audio prendido, por favor. Entonces, al inicio... Buenos días. Disculpe por la tardanza, es que no podía entrar al grupo. Ya, por eso... ya. Muy bien. Entonces, la acción nos dice, influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias. O sea, consecuencias que sean buenas para los hombres o puede ser que sean consecuencias que obviamente afecten terriblemente a los hombres. Entonces, todo lo que sucedía a los hombres era porque los dioses los decidían así. Los griegos creían ciegamente en eso. Igual con nosotros, si hablamos de la cultura inca, lo mismo sucedía, ¿ya? Pachacamac, ellos se rendían a lo que decía Pachacamac, se rendían a lo que era el dios Huiracocha, a lo del dios Inti. Si estos dioses te iban a castigar terriblemente, tú aceptabas, ¿no? No podías ir en contra de los dioses. Muy bien, entonces, básicamente así es como vamos a encontrar un mito. Como hemos dicho, son cosas fuera de la realidad, ¿no? Cosas fuera de la realidad. Estos son los mitos. Son cosas sobrenaturales. Ahora, vamos con qué es una leyenda, ¿no? ¿Qué es una leyenda para poder nosotros saber diferenciar? Etimológicamente, leyenda nos dice que viene del latín legere, ya, viene del latín legere, que se refiere más o menos, un ratito, que se refiere más o menos a lo que se puede leer, ya, eso significaría leyenda, lo que se puede leer. Definición. Cada leyenda es una narración de acciones que se han realizado por seres humanos en la historia. Ya, en este caso las leyendas sí va a tener como punto central a los seres humanos. Seres humanos que pueden tener el beneficio de los dioses, como sucedió con Manco Cápac, por ejemplo, ¿no? Que era hijo del dios Sol, ¿no? Seres humanos que tienen a un dios o a un ser sobrenatural detrás de ellos. Luego dice, suelen ser relatos históricos que dan a conocer personajes antiguos y acontecimientos importantes, aunque es importante mencionar que a este tipo de relatos se agregan elementos ficticios y sobrenaturales. Muy bien. Entonces, una leyenda tiene una base histórica, tiene algo que sí sucedió, ¿ya? Que sí pasó, como el inicio del imperio del Tahuantinsuyo, eso sí pasó. Las guerras que se hacían para poder tener ese territorio, eso sí pasó. Pero también tienen eventos sobrenaturales, ¿ya? También tienen eventos sobrenaturales, ya sea en algunos personajes o algo que suceda, ¿no? Por ejemplo, el hecho de salir del lago Titicaca. Eso es algo sobrenatural, pero nuestros personajes y la base histórica, que es el inicio del imperio del Tahuantinsuyo, eso sí pasó. Entonces, el mito, como hemos señalado, es todo ficticio, todo sobrenatural. Mientras que la leyenda va a tener una base de realidad, ¿ya? Una base de realidad. Profesora. Sí. O sea, vamos a trabajar todo lo que es literatura sobre los dioses griegos también. Eso está más adelante en el libro. Creo que desde aquí a 2 semanas nos toca mitología griega. Continuamos entonces. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre mito, leyenda? No, Miss. No,
Ya, correcto. Ya, más o menos entendí. Más o menos, ¿qué no has entendido? A ver. No, me refiero que hasta ahí más o menos. Bueno, No, pero que no hasta ahorita. Sí se está entendiendo, profesora. Aunque sí, ajá, sí. Sí, se dejó entender, profesora, el tema. Ya, continuamos entonces. Si ustedes me dicen que es más o menos es porque hay algo que no ha quedado claro, ¿no? Entonces uno sobreentiende qué es eso. Si hay alguna duda o algo, por favor, háganlo saber, pero cosas en concreto. No que repitan las cosas que ya dije, sino que me digan, profesora, entonces el mito, ¿dónde se aplica o cómo surgió en tal época y todo ello? Esas son preguntas concretas, ya así. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra definición, que el mito en realidad son algo sobrenatural. Hemos visto las características de cómo tú vas a encontrar un relato cuando veas que sea un mito, y la leyenda también tiene algo de sobrenatural, pero, ¿no es cierto? Pero está sobre una base histórica, está sobre algo que sí pasó. ¿O tú crees que sí pasó lo del Monte Olimpo? O sea, sí había un monte enorme, enorme, porque se dice que cuando hicieron rodar el pobre Festos de bebé se demoró días en llegar hasta la tierra, porque este monte sobrepasaba las nubes. Y ahí vivían esos dioses que hacían lo que querían. Eso no pasó, ¿no es cierto? Eso no sucedió. Eso es sobrenatural. Mientras que si hablamos de una leyenda es algo que sí ha pasado. Por eso los grandes hombres, ¿no? Como Aquiles, por ejemplo. Aquiles sí existió. Una cosa es cuestionar de quién fue la madre de Aquiles, porque según la mitología, Aquiles ha sido hijo de una diosa. Bueno, eso sí no lo podemos creer, pero Aquiles quería ser una leyenda, porque quería que su nombre quede inmortalizado. Y Aquiles sí peleó en la guerra de Troya. Sí fue un personaje importante. Tal vez fue uno de los mejores guerreros que se tenía en esa época, ¿no? Que se tenía en esa época. Como era tan bueno que ni lo tocaban, podía combatir contra 10 hombres, la gente no se explicaba cómo un hombre podía tener esa capacidad de pelear. Dijeron, es porque este hombre es hijo de los dioses, ¿no? Es hijo de los dioses. Y muchas personas se prestaban para eso, ¿no? Y empezó ese mito de que a Aquiles lo habían sumergido en la laguna Estigia, entonces era prácticamente inmortal, por eso nadie podía herirlo. ¿Ya? Obviamente todo eso es sobrenatural, eso sí es un mito, pero Aquiles quiso ser una leyenda. ¿Qué significa eso? Que siendo un personaje real, quería quedar en la memoria de todos. Bien, continuamos. Características de la leyenda. Primero, ¿sí? Mi cita, ¿dónde y cómo y cuándo surgió la leyenda y el mito? No es algo preciso, o sea, no es que haya una fecha. O sea, no, nosotros no podemos decir dónde surgió el género narrativo. O sea, fue un estudio de varias personas, puedo decir que fue en el siglo XVI, ¿no? Que fue una evolución de tal, pero no puede ser algo preciso. Es como si preguntáramos, ¿cómo se creó tal palabra? ¿Cómo se creó la palabra mesa? Eso es como que inexplicable, ¿no es cierto? Es como decir, ¿cómo se creó la palabra pensamiento? ¿Cómo se crearon las palabras? Alguno de nosotros podría responder, tú googleenlo si quieres. ¿Cómo Adán y Eva aprendieron a hablar? ¿Cómo? O también cómo Adán y Eva aprendieron a hablar. Claro, ¿no es cierto? O sea, vinieron ya hablando, aprendieron aquí en la tierra, cómo empezaron a comunicarse. Son cosas inexplicables, ¿no? O sea, que me preguntes de dónde viene la palabra mito, no. O sea, yo te puedo decir que el mito es desde la antigüedad, porque si los griegos, que son personas que se consideran antes de Cristo, ¿no es cierto? Los griegos antes de Cristo ya manejaban el tema de los mitos, ¿no? Ya manejaban el tema de los mitos. Entonces estamos hablando que fue siglos atrás todavía de lo que nosotros consideramos. Porque estamos en el siglo XXI, pero nosotros contamos siglos desde cuándo, desde el nacimiento de Cristo. Y de los mitos ya se hablaba antes del nacimiento de Cristo. Entonces viene desde la antigüedad, lo mismo con la leyenda, ya, lo mismo con la leyenda.
Ya, entonces vienen desde antes de Cristo. Se podría decir el término mito y leyenda vienen desde antes de Cristo. Por eso vienen del griego la palabra mitos y viene del griego la palabra leyenda. Dice, exagerar los hechos debido a la imaginación. Ya, mis. Características. Primero, relatar hechos que tal vez fueron reales, ¿no? Tal vez fueron reales. O sea, hay como que tú tienes que comprobar, ¿no? Como la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Nosotros podemos comprobarlo porque hay una lista de incas, ¿no es cierto? Hay una lista de incas y ahí está el nombre de Manco Cápac. Eso significa que él sí existió. Entonces vamos a comprobar que sí es real en ese aspecto. Pero dime, ¿podríamos comprobar que es real que salió ya adulto junto con su esposa Mama Ocllo, salieron de la laguna Titicaca, perdón, del lago Titicaca? Eso no podemos comprobarlo. Exagerar los hechos debido a la imaginación popular. Una característica de la leyenda es la exageración. Si tú narras los hechos tal y como sucedieron, como que no llama la atención. Si uno contara simplemente que llegó este hombre, Manco Cápac, y llegó con su mujer, Mama Ocllo, estos empezaron a tener más allegados con él y empezaron a combatir con otros pueblos para poder quedarse con un territorio que ellos consideraban que era muy fértil, ¿no? Que los iba a ayudar. Entonces, como que eso más suena como para la historia, ¿no? Para historia. En cambio, el hecho de decir, este hombre Manco Cápac y la mujer Mama Ocllo no eran cualquiera, eran hijos del dios Sol. Ellos salieron, ya adultos, salieron del lago Titicaca, salieron de allí porque su padre les envió para formar el imperio del Tahuantinsuyo. Por eso la gente se admiraba, ¿no? Decía, ay, los hijos del dios Sol, entonces ellos deben tener la razón, hay que seguirlos. Transmitir de manera oral entre generaciones. Tanto el mito como la leyenda, en la antigüedad, ¿no es cierto?, antes, se transmitía de manera oral, es decir, contada. Se lo contaban de uno a otro, de generación en generación, se iban contando, hasta la llegada de la escritura, que nos ayudó a perdurar, ¿no es cierto?, a perdurar esos mitos y leyendas. Obviamente los mitos y leyendas han sufrido alteraciones, porque cuando tú cuentas una historia, ¿no es cierto?, cuando tú le cuentas una historia a tu amigo cuenta tu historia tal y como tú le has contado. No, puede ser que cambie una que otra palabra o cambie uno que otro evento, ¿no es cierto? Entonces, se han ido modificando también un poquito en ese aspecto del hecho de estar pasándolo de generación en generación. ¿Forma parte de la cultura de un pueblo? Sí. Los pueblos creen que sus inicios, ¿no? Sus inicios como pueblo, sus creencias, sus dioses, la forma en que ellos viven, todo se justifica a través de lo que ellos creen, que son los mitos y leyendas. Y bueno, son textos narrativos muy breves. Tanto las leyendas como los mitos son muy pequeñitos, ¿ya? Son muy pequeñitos. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, Miss. Miss, o sea, en los mitos lo hacen exageradamente, A ver, ¿no, profesora? ¿Cómo? En los mitos lo hacen exageradamente, ¿no? Es que es sobre algo sobrenatural. No es que sea exagerado, sino sobrenatural. Dime. Profesora, disculpe, soy Sebastián y es como decir, es una mentira bien dicha. Los mitos, claro, pero, o sea, decir mentira, ¿no? Porque mito en el griego significa también así, porque mitómano, por ejemplo, mito es mentir. Claro, ¿no? Vendría de ahí. Si hablamos técnicamente, vendría de ahí, pero el decir mentira, por ejemplo, tú vas a un pueblo aborigen, ¿no? Y le dices que, todo eso que tú cuentas es mentira. Es como que insultar su tradición y su creencia, porque ellos sí creen en eso. ¿Ya? Ellos sí justifican sus cosas así. Pero estamos en un siglo donde no vamos a creer todo eso. Obviamente tú no lo vas a creer, pero eso es parte del patrimonio cultural. Es como decir que nosotros nos digan, Machu Picchu no es importante. Obviamente nos daña porque eso es parte de nuestra esencia como peruanos. Igual para ellos es importante sus mitos y sus leyendas. Que tú les digas, eso es mentira, es como dañar parte de lo que ellos creen, de lo que ellos están viviendo. Pero sí, si hablamos técnicamente, mitos vendría a decir eso, ¿no? Porque en realidad mito significa eso, mentira. Muy bien, entonces vamos a ver aquí unas diferencias entre leyenda y mito, ¿no?
nos dice primero, el mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo. La mayoría de mitos van a eso, hablarnos sobre los orígenes. La leyenda, por su parte, dice, la leyenda es el origen de algún elemento de la naturaleza, una planta, un animal, etcétera. Dice, el mito es un relato con pretensiones históricas. La leyenda no se ubica en un momento preciso. El mito, o sea, pretensiones históricas, es decir, de que te habla sobre un momento, origen del mundo, el inicio de toda la historia, ¿no? Mientras que la leyenda no se va a ubicar en un momento determinado. Las leyendas te cuentan, por ejemplo, sobre el jaguar como rey de la selva, ¿ya? O sea, el jaguar no es que, el jaguar pertenece al siglo XIX, no, sino que puede ser algo general, ¿no es cierto? Sobre el cóndor como el rey de las aves, la leyenda del cóndor como el rey de las aves. O sea, no podemos decir, ya, el cóndor pertenece a la época de los incas nada más. No, la leyenda no te habla sobre momentos determinados, sino que te habla sobre cosas generales. Por su parte, el mito sí te va a hablar sobre algo histórico, sobre algo pasado, nada más. El mito tiene dioses, la leyenda tiene personas humanas, ¿no? Como personajes principales van a ser los humanos, pero en los mitos obviamente tienen que ser seres sobrenaturales. El mito tiene seres fantásticos, fabulosos como el Minotauro, mientras que la leyenda sigue teniendo personas. El mito no siempre tiene algún elemento real, mientras que la leyenda sí, por ejemplo, el maíz, el ceibo, ¿no? Aún hechos históricos también pertenecen a lo que es la leyenda. También hay semejanzas entre el mito y la leyenda. Por ejemplo, dice, 1. Los dos pertenecen a la tradición oral, porque como dijimos, el mito y la leyenda se van contando, ¿no es cierto? Se van contando. 2. Se mantienen como narraciones vivas en la memoria colectiva de un pueblo. Gracias a los mitos y las leyendas, nosotros podemos conocer cómo eran las personas en esa época, en qué cosas creían, cómo se vestían, ¿no? Los dioses cómo eran para ellos, y todas las costumbres que tenían. Los dos se transmiten de generación en generación. 4. Los dos han perdurado a través del tiempo. Imagínate, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo fue recopilada por primera vez por Garcilaso de la Vega. Estoy hablando del siglo XVI y hasta el día de hoy sigue perdurando. Los mitos de los griegos son antes de Cristo, y mira, siguen hasta el día de hoy. La 5. Son relatos vinculados a creencias religiosas, siempre en el aspecto de la religión, ya sea de sus dioses buenos, de los dioses malos, de los demonios, de todo ello, están dentro de los mitos y leyendas. 6. Hablan de un mundo y época ideales en que dioses y hombres se comunicaban. Obviamente ideales porque es algo fantasioso. Algo ideal es algo que no se va a suceder. Ya es algo como que perfecto. O sea, hay una comunicación directa entre hombres y dioses. No es como ahora que nosotros oramos, ¿no? Oramos, rezamos. Y Dios nos contesta de manera indirecta, ¿no? De manera indirecta. Tú como que estás ahí, pediste algo y escuchas eso y, ¡ay! Esa es como que la respuesta que esperabas. Pero no es que Dios te diga, oye, ya la respuesta es esto, no. En cambio, en ese tiempo sí había una comunicación directa. Los dioses bajaban a la tierra, los dioses griegos, disfrazados de hombres porque debido al brillo que emanaban y todo ello no podían estar en contacto directo. Pero hablaban con ellos, ¿no? Dice, se refiere a un pasado lejano, ¿no? Hablamos de tiempos muy remotos. Y manifiestan una realidad extraordinaria, histórica, religiosa. Los dos sí nos muestran eventos extraordinarios, eso no olvidemos. Solamente que la leyenda sí tiene más realidad que el mito. ¿Ya? Tiene más realidad que el mito. Muy bien, ¿hasta ahí ha quedado todo claro? ¿Alguna pregunta? Sí, Miss. Me hizo todo claro, profesora. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, ya, vamos a ver aquí un ratito. Les he traído para ver dos mitos acá. Dos mitos y leyendas, ya, para que podamos ver. Luego vamos a comentar sobre ello. Miss también nos va a contar una historia. Sí, vamos a ver con el libro, que nos alcance el tiempo. Bueno, esto es como si también estuviera contando, así que vamos a ver acá.
Ustedes me dicen si se va a escuchar ya, un ratito. A ver. Ustedes me dicen si se escucha ya. Sísifo era ¿Se escucha? Sí, Sí, profesora. por favor, digo sí, mis. Profesora, Ya pero el video que puso se ve entrecortado. Sí, profesora. Ya, bueno, esa es la Pero, señal profesora, de internet que tienen, ¿sí? Yo sí lo veo bien. ¿Sí? De una vez para poder comenzar. Profesora, ¿me podría esperar un rato? Voy a volver a entrar. Trata de hacerlo rápido porque ya tenemos que empezar porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, por favor. Muy bien. Este mito es pequeñito y les estoy colocando un mito griego y luego vamos a ver. ¿Sí? todo eso tenemos que copiarlo. Sí. Toda la Después historia. voy a subirlo. Obviamente los videos no, los videos vamos a comentarlo entre nosotros. Ya, por eso tratemos de llegar temprano y ya les he dicho que cuando lleguen tarde, saluden por el chat para no tener que interrumpir. Y otra cosita, yo estoy subiendo todos los PPTs a la plataforma. Ya subí los de ayer de lenguaje para que lo puedan tener en su cuaderno. Muy bien, entonces vamos a comenzar, por favor. Prestamos mucha atención. Todos los PPTs vamos a copiar en el cuaderno. Sí, no es mucho. Yo trato de hacer un resumen, no es mucho. Muy bien. Entonces comenzamos. Ya, por favor, guardamos silencio, ahora sí. Miss. ¿Qué pasó? ¿En dónde lo va a enviar? Porque no ve en la plataforma. Está en la plataforma, después lo van a buscar. Yo he subido ya a la plataforma los dos. ¿Ya? Ya, a ver, ahora sí, por favor, guardamos silencio. Ya, guardamos silencio. Sísifo era probablemente el hombre más listo de su tiempo. Sí, el más listo, pero ciertamente no era el más sabio. Así como su ancestro Prometeo, él se atrevió a involucrarse en asuntos que solo se referían a Zeus. Un día, Sísifo ve a la joven y bella Égina siendo secuestrada por el águila de Zeus y percibe que puede sacar una ventaja de esta situación. Sísifo era el rey fundador de la ciudad de Corinto, pero su reino era escaso en agua dulce, y Égina era hija de Asopo, un dios de los ríos que se encontraba muy triste con la desaparición de su hija. Sísifo se dirige hacia Asopo y dice: sé del paradero de su hija, pero esa información tiene un costo. Quiero que a cambio usted cree un manantial de agua para abastecer mi reino. Asopo acepta el acuerdo y parte detrás de su hija. Zeus queda extremadamente furioso con la delación de Sísifo y ordena que Tánatos, también conocido como la muerte, encuentre a Sísifo y lleve su vida. Sísifo es sorprendido por Tánatos en su palacio, pero de su mente rápida y astuta, una idea le viene a la cabeza. Él se dirige a la muerte y le dice: entonces parece que llegó mi hora. No esperaba morir tan joven, pero confieso que me sorprendió con su esplendor. Eres de hecho una divinidad magnífica, y sé que de los varios dioses que ya conocí,
pocos tienen un porte tan distinto y elegante. Antes de partir, me gustaría regalarle algunos adornos que harán su presencia aún más magnífica, porque para mí tales joyas no tendrán más uso. Tánatos quedó halagado con tantos elogios y decidió aceptar los regalos. Sísifo le puso un par de pulseras y un collar, pero aquello en realidad eran grilletes y una collera. El rey de Corinto había hecho lo que hasta entonces parecía imposible. Logró engañar a la muerte e hizo de Tánatos su prisionero. El tiempo pasó y nadie más moría. El reino de Hades no recibía nuevos súbditos. Las guerras promovidas por el dios Ares no le daban más placer, pues nadie moría. Los dioses deciden que algo tiene que ser hecho. Ares va a Corinto y libera a Tánatos, que parte en búsqueda del rey para completar su misión. Pero Sísifo ya sospechaba que algo así iba a suceder, y le dijo a su esposa que si moría de muerte prematura, no prestase los debidos servicios fúnebres de un rey. Al llegar al reino de Hades, él se ve frente a frente con el dios del inframundo, que parecía muy descontento. Después de recibir un gran reproche por parte del gran dios, Sísifo pronuncia un discurso que ya había planeado, incluso antes de morir. Noble señor del inframundo, sé que he actuado mal contra usted y le he causado prejuicios, pero esta no era mi intención. Si supiera que causaría algún daño al grandioso Dios del mundo de los muertos, jamás procedería de esta forma. A pesar de estar en deuda con usted, tengo una súplica que hacerle. Mi odiosa esposa se negó a dar los debidos ritos funerarios a un rey que era tan querido por su pueblo. La maldita me descartó como si fuera un cadáver de un perro, y por ello le suplico que me deje volver al mundo de los vivos por apenas un día, para que así pueda vengarme de mi esposa y organizar un funeral digno a mí y que honre al reino de los muertos. Tienes mi permiso para permanecer solo un día en el mundo de los vivos, pero al anochecer de este día debes volver a mis dominios. Así, Sísifo regresó a Corinto y allí encontró a su esposa y con ella huyó, y así engañó a la muerte una vez más. Escondido, Sísifo vivió hasta la más tardía vejez, hasta su inevitable fin. Su inteligencia ya no podría ayudarle. Al regresar al inframundo, Hades lo arrojó en el Tártaro, y allí fue castigado a rodar una piedra hasta lo alto de una montaña. Pero siempre que llegaba cerca de la cima, la piedra se ponía muy pesada y rodaba de vuelta hasta el punto de partida. Y así, Sísifo iniciaba su trabajo nuevamente y nuevamente por toda la eternidad. Pobre Sísifo. Se lo tenía merecido. Qué siniestro. Pobre Sísifo. Mis engañó a la muerte. Sí. Muy bien, aquí vemos que a pesar de que Sísifo era muy inteligente, ¿no? Era muy inteligente, muy astuto, logró engañar a la muerte, imagínate. Aquí también nos damos cuenta sobre los dioses, ¿no? Nos mostró las costumbres de los dioses. Que Hades estaba molesto porque obviamente no llegaban almas y él necesitaba más súbditos para su reino. Ares era, mira cómo era el dios Ares. Ares destripaba, los mataba, pero ¿no es cierto? Los cortaba, con la espada les hacía lo que sea, pero como no morían, no disfrutaba.
¿no? No disfrutaba, él quería ver gente morir, quería derramar sangre y que se vayan al inframundo. Y a pesar de todo eso, ¿no? A pesar de que Sísifo engañó 2 veces a los dioses, ¿no? Engañó 2 veces a los dioses. A pesar de todo ello, no se libró de su castigo y no se libró que los dioses sean más poderosos que él, ¿no? Y al final su castigo es, y Dante Alighieri, quien se desarrolla en el siglo XV, sigue hablando sobre Sísifo y él nos cuenta que cuando va al inframundo ve a Sísifo ahí, efectivamente, ¿no es cierto?, empujando su roca donde ya está llegando y nuevamente vuelve al principio, ¿no? Y eso es por la eternidad. De ahí hay un mito, ¿no?, muy importante de que nunca te creas tan astuto porque al final los dioses igual van a ser más que uno. Muy bien, vamos a ver otro. Ya, vamos a ver otro, pero esta vez una peruana. Pobre Sísifo, cargando esa piedra durante toda la eternidad. Wow. Profesora, yo digo que sí se lo tiene merecido. Claro, siempre hay opiniones diferentes, ¿no? Aunque bien, por una parte le estaba engañando. Claro. Muy bien. De la muerte, no sé qué cosa era. Ya. Continuamos entonces, vamos a ver nuestro siguiente mito, por favor prestemos atención y el silencio durante el video. Un ratito. Lucero, cuando ponga el video me dice si se escucha, ¿ya? Tú nada más, porque si no todo el mundo habla. Me dice si se escucha y luego comenzamos, ¿ya? Ok, profesora. Cuando Pachacama creó el universo, vivía Se escucha, profesora. nuestro mundo las Sí, se plantas, escucha. animales y personas. Lo único que faltaba era un mensajero para llevar información entre los espíritus y la gente. Lo ha dicho Lucero. Necesitaba a alguien que le avisara todo lo que pasaba en la tierra. La Alpamama quería comunicar a la gente cuándo sembrar y cuándo cosechar. Faltaba a alguien que pudiera volar hasta el cosmos para recibir los mensajes y entregarlos a nuestros pueblos. Entonces, el Pachacamac y la Alpamama convocaron a los poderes del universo para crear un mensajero sagrado. El Padre Sol y la Madre Luna, los árboles, los ríos, los vientos y las estrellas, todos se dieron la mano con sus energías. El Taitacotopaxi y la Mama Tungurahua llenaron el cielo con lava y cenizas. El hombre sabio preparó ceremonias con fuego y música. Entre lluvias y relámpagos apareció un huevo y de él salió el hijo más esperado, un cóndor. Durante muchos años, el cóndor volaba solo, entregando mensajes con quipus, señales y sueños. Llevaba los pedidos humanos al Pachacamac y regresaba a la tierra con las respuestas. Avisaba a nuestra gente cuándo una muerte ocurriría en el pueblo. Sin embargo, el cóndor se sentía solo. Todos tienen pareja, hasta los conejos. ¿Por qué yo no? Así que decidió ir en busca del amor. El cóndor voló sobre los páramos de Tigua, donde los jóvenes pastoreaban a las ovejas y a los yamingos.
Allí vio a una hermosa joven pastoreando a los animales acompañada de sus 2 perritas. E inmediatamente el cóndor se enamoró de ella. Antes de acercarse, robó el poncho a un pastor que dormía y se lo puso para presentarse elegante ante ella. El cóndor se escondió entre las rocas y miraba a la joven pensando cómo podría llegar a ser su enamorado. Por fin el cóndor saltó donde la joven. Como llevaba puesto el poncho rojo, las plumas de su cuello parecían una bufanda y las plumas de sus piernas parecían calzones. La joven quedó convencida de que el cóndor era un chico y se dejó acompañar. La joven le contó sobre su vida. Por ser hija única, pasaba todos los días pastoreando en el páramo y de tanto caminar, sus pies estaban lastimados. Si tuviera con quién casarme, yo me casaría. Al escuchar esas hermosas palabras, el cóndor ofreció su ayuda para reunir a las ovejas. Mientras las reunía, el cóndor escogió al borrego más grande y se lo comió. Después de comérselo todito, el cóndor regresó donde la joven y viendo ella que su pico sangraba, le preguntó: ¿Y a usted qué le pasó? Ay, 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 bonita. ¿Por qué no me avisaste que tenías un carnero bravo? Casi me mata. Perdóneme y permítame lavarle la carita. Ahora que eran amigos, pasaron jugando todo el día. El cóndor le regaló flores de juyanguilla de la montaña más alta. La joven se reía mientras el cóndor la cargaba de un lado al otro del río. Cuando cayó la tarde, la perrita Azucena guió a las ovejas hacia la casa. Entonces la joven pidió al cóndor que le ayudara a cruzar el río una vez más. El cóndor le dijo que lo abrazara muy fuerte. Abrió sus inmensas alas y salió volando con la joven encima. La joven lanzó su pushcana y zigzag a la perrita Amapula. La perrita se quedó ladrando y gritó: Ahora ya sé quién es usted. No es ningún chico, ha sido el cóndor. Al principio la joven tuvo miedo, pero al respirar el aire puro, ella se sintió libre como un ave. Desde el cielo pudo ver un paisaje que nunca antes había imaginado. Pudo ver a las huertas de papa, cebada y cebolla, todas de diferentes colores y también muy pequeñas. Asimismo, el cóndor le mostró el agua verde azulada del Quilotoa, los picos helados de los Ilinizas y la gran montaña nevada del Chimborazo. Pudieron ver el interior de los volcanes sagrados Cotopaxi y Tungurahua. Después de un largo paseo, el cóndor llevó a su enamorada a la peña Kunturmatsi. La joven se sintió cómoda en su nueva casa y el cóndor se sintió cómodo a su lado. Entre besos y abrazos, el cóndor la picoteaba cariñosamente y así le empezaron a salir unas tiernas plumas por todo su cuerpo. Pero ellos no se dieron cuenta que Amapula los había seguido todo el tiempo. A primera hora de la mañana, Amapula entregó a sus padres el zig-zig y la pushcana como prueba de que algo malo había pasado con su hija, y ellos enseguida salieron a su rescate. Al amanecer, el cóndor sintió hambre y salió a buscar comida. Regresó con un venado y juntos comieron. Mientras la pareja comía, Amapula guió a la gente del pueblo hacia el Kunturmatsi. Armados con hachas y palos, todos le gritaban: ¡Suéltalo, joven! ¡Cóndor maldito! ¡Cóndor ladrón! Algunos lanzaban piedras al cóndor, mientras otros lo amenazaban con sogas de cuero. El cóndor se quedó mirando cómo los hombres subieron a la montaña y cómo lanzaron una larga soga a la joven. Ella, obedeciendo a su padre, cogió la soga y se bajó. Al llegar al pueblo, los padres encerraron a la joven en la casa, aseguraron las puertas amarrándolas bien y se fueron al campo a la cosecha. Pero la joven se sentía sola. Quemó un puñado de paja y le mandó al cóndor un mensaje que decía: ¡Auxilio, llévame contigo! Viendo la señal, el cóndor bajó hasta el pueblo y rompió el techo de la casa. Con sus patas levantó a la joven, agitó sus alas y se fueron volando.
La gente insultó de nuevo al mensajero sagrado. ¡Se llevan! ¡Se llevan! ¡Se llevan a mi hija! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Rápido, rápido! ¡Vuela más alto, más alto! Esta vez, el cóndor llevó a su compañera hasta la peña Kunturmatsi más alta, donde las personas no pudieran alcanzarlos. Allí comenzó a picotearla con mucho más afecto y con cada picotazo a ella le salían más y más plumas. La gente se acercó, pero ya era demasiado tarde. La joven había completado su transformación. Era un ave, era un cóndor. La cóndor miró hacia abajo y mostró su nueva cara a la comunidad. Luego con una de sus alas se despidió de su madre y de su padre. Los padres no tuvieron más remedio que aceptar la unión entre su hija y el cóndor y sembraron de lágrimas el largo camino a casa. Alpamama y Pachacama quedaron felices por la pareja elegida y por las futuras generaciones de mensajeros que garantizarían la buena conexión con la gente. Y hasta hoy advertimos a nuestras hijas que pastorean en el páramo. Cuidado, cuidado, te lleva el cóndor. Hermoso mito. Está muy bonita la historia, profesora. Está bonita la historia, pero es un mito. Claro, pero o sea, no hay justificación para poder apreciar, ¿no? Y sí, estaba, como vemos ahí, ¿no? ¿Por qué la gente cuidaba a sus hijos, no? Aquí había este mito que había surgido de tienes que venir temprano a la casa, le decían. No sabemos de dónde habrán venido, pero sí tenían esa costumbre de decir a sus hijas a lo menos las cuidabas y surgió este mito del cóndor, ¿no? Donde al final él se enamoró de esta joven y la convirtió en su pareja, ¿no? A ver, ¿hay algunas opiniones sobre este mito? Levantamos la mano, por favor, levantamos la mano para opinar sobre ello. A ver, un ratito, vamos a ver. A ver, Loana. Loana. Muy bien, Paul. Me hizo una pregunta, ¿cómo se transformó la mujer en un cóndor? Por los, ¿cómo se llama? Por los picotazos que le daba el cóndor. Le daba así a penitas y parece que del cóndor le traspasaba poder convertirla en un cóndor a ella, ¿no? Y eso creo que es porque los dioses le dieron como recompensa esto al cóndor debido a que ellos necesitaban a alguien que los comunique, ¿no es cierto? Entre los hombres y entre los dioses, entonces utilizaban al cóndor. Entonces le dio este beneficio y él empezó a picar y cada vez que le picaba le salía plumas a la mujer. Bien, muchas gracias. Muy bien, Lucero. Profesora, mi opinión sobre esta historia es que es bastante bonita. El mensaje un poco que no lo comprendí de llegar temprano a la casa, pero además de todo eso estaba muy preciosa. Ok, ¿alguien más? Pero mi cita, la historia estaba bien bonita desde el inicio porque yo pensé que antes del final yo pensé, ay no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por qué los separaron el cóndor y a la mujer? Ok, muy bien. A ver, el romance parece un poco perturbador, ¿no? Pero Por el sí hecho de está que... bien bonito. Okay. Sí, profesora, con respecto a lo del romance, tiene razón. No, el romance de que sea un animal Una y... pregunta.
Sí, sí. Tienen que levantar la mano antes de hablar. Sí, por favor, porque yo no puedo ver quién está levantando ahí. Y no es el hecho de levantar, sino el hecho de que yo les dé el pase. Ya puedes hablar y recién hacerlo, por favor, porque como son ustedes varios y son bien participativos, todo se confunde ahí. ¿Ya? A ver, Sebastián está levantando la mano para opinar. Sí, maestro. Ya, muy bien, dime, Sebastián. Digo la parte que más me gustó. Sí. ¿De cuál historia? La última. La del cóndor. La parte cuando el cóndor se separó de la chica, donde hubo un romance muy amoroso entre las dos personas. ¿A ti te gustó el amor que ellos se tenían? Sí, maestro. Ya, a ver, Paul Rojas. Profesora, si el cóndor solo quería a alguien que lo ame y era el mensajero entre la tierra y los dioses, ¿cómo es que en las películas los ponen a los cóndors como los malos? Es que son diferentes versiones, pues, por eso. Este es un mito, puede ser que en otro te hable sobre el cóndor siendo malo, ¿no? En otro te hable también sobre el cóndor ayudando. En cada una de las historias no van a ser iguales, las historias son diferentes. Porque en algunas versiones, por ejemplo, Zeus era un dios bueno, ¿no? Que ayudaba ahí a las personas, pero en otros vemos que Zeus era un egoísta, que solamente seguía sus propios beneficios. Entonces siempre va a haber cosas distintas sobre ellos, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? No, Miss, ninguno. A ver. Muy bien. Entonces, como vemos, hay diferentes historias. Por ahí vimos que van a haber diferentes versiones sobre ello, ¿no? Y bueno, aquí hemos conocido de dos continentes totalmente diferentes, de dos culturas diferentes, como los mitos que tenían, ¿no? El mito de Sísifo por parte de los griegos y este mito del cóndor enamorado, que es parte de la cultura andina. A ver, vamos a pasar entonces a nuestro material, ¿ya? A nuestro material día de hoy. Aquí tenemos, parece que una comprensión lectora. Estamos en la página 57, ¿ya? Profesora, para la comprensión lectora tendríamos que leer el texto anterior. Sí. A ver un ratito. Quiero ver si nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos a ir leyendo de a poco. Si no nos alcanza el tiempo, esto va a quedar como tarea al final, junto con su tarea domiciliaria, ¿ya? Porque es un poquito larguita. Yo sé que algunos ya lo han leído. ¿Y si lo leemos en la asesoría? Es que en la asesoría vamos a terminar lenguaje. Porque nos faltó terminar ya. Nos faltó terminar ejercicios en lenguaje en el libro, ¿no es cierto? Y entonces ahí lo vamos a terminar. Igual, por mientras voy a como que evaluar su lectura también por esa parte. A ver, yo voy a comenzar con un párrafo y luego le voy a señalar a otra persona para que lea el otro párrafo. Y así quiero ver cómo ustedes están en la parte de lectura también. Muy bien, pero por favor ya saben que respetando y no interrumpiendo, ¿ya? Una vez que comenzamos a leer, nadie ya más pregunta otra cosa para que no interrumpa. Muy bien, todos estamos en la página 57. Sí, perdón. En la página 55. ¿Sí? Nada más quería saber qué página era. Página 55, el mito de Kuniraya Huiracocha. Ya, mis gracias. Ya.
Todo silencio, ya saben que solamente la persona que yo le diga va a opinar. Apagamos los audios, por favor, para que no se escuchen ruidos. Muy bien, yo comienzo con el Hay que primer dejar párrafo. hablar a nuestro compañero. Dice, Kuniraya Huiracocha era el dios del campo. Era tan poderoso que cuando quería preparar el campo y reparar los andenes, lo único que hacía era decirlo y todo quedaba listo. También era capaz de hacer acequias con tan solo arrojar una flor de cañaveral llamada pupuna. Los demás dioses se sentían humillados y envidiosos debido al maravilloso poder que poseía Kuniraya. Cuenta que en tiempos muy antiguos Kuniraya Huiracocha se convertía en un hombre muy pobre y que andaba vestido con harapos, como la gente no lo reconocía, lo despreciaban como si fuera un mendigo piojoso. Muy bien, a ver, Alessandro. 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 Profesora, no están atentos. A ver, por favor, yo ya sé, si no están ahí, ya saben que voy a sacarlos del aula si no responden ni por el chat que me digan algo. Bien, entonces seguimos con Alexia. Alexia. Sí, Miss. Muy bien, Alexia, lees donde nos hemos quedado hasta donde dice cuenta, que es uno de los puntos. ¿Ya? Miss, no tengo el módulo. ¿No lo tienes todavía? No. Ya, a ver, vamos a... Profesora. Sí, Sebastián. Es necesario tener el módulo. Ya. Lo puedo... Profesora, yo lo puedo Para que lea Alexia. Profesora, yo tengo el módulo, le puedo tomar foto para mandarle a mi compañera Alexia. Ya, pero vamos a ganar tiempo, así que lo voy a compartir acá para que puedan ver igual. Briana. Briana. Profesora, hay dos Brianas. ¿Qué Briana? Ay, perdón, verdad. Briana Fernández. Bien. Muy bien. Sigue leyendo. En Guaricochi existe una mujer llamada Cahuillaca. En Guarochirí. Guarochirí. En Guarochirí. Era muy hermosa y casta, tan bella que todos los huancas y huaycas la pretendían, pero ninguno de ellos había logrado captar su atención. Cierto día, mientras Cahuillaca se encontraba tejiendo debajo de un árbol de lúcumo, Kuniraya pensó en una manera astuta de acercarse a la bella Cahuillaca, sin que ella se diera cuenta. Entonces se convirtió en un pájaro y voló hasta la copa del lucmo. Introdujo su semen en una hermosa madura lucma y la dejó caer del árbol, justo del costado donde Cahuillaca estaba tejiendo. Esta, al verla, quedó tentada y se la comió. De esta manera la bella diosa quedó embarazada sin haber tenido relaciones con ningún hombre. 9 meses después... Muy bien, hasta ahí, Briana, hasta ahí, muy bien. A ver, Briana Laura. Miss. Ya, ¿sigue leyendo? Ok. En Guarochirí existió una mujer llamada... Ya leímos eso, estamos... 9 meses después, como era de esperarse, Cahuillaca dio a luz. Durante más de un año crió sola a su hijo. Sin embargo, siempre se interrogaba sobre quién sería el padre. Llamó a todos los huacas y huillacas a una reunión para dar respuesta a su pregunta.
Cuando supieron de la reunión, todos los huacas se alegraron mucho, asistieron muy finamente vestidos y arreglados, convencidos de ser uno de los que la bella Huillayaca elegiría y llamaría. Esta reunión se realizó en un pueblo llamado Anchicocha. Al llegar se fue... Hasta ahí, Brian, muy bien. Ya mis. A ver, siguiente. Brittany. Brittany. Está Brittany, profesora, yo puedo leer. Miss, yo puedo leer. A ver, un ratito, por favor. Yo estoy seleccionando, ya les he dicho. A ver, Daniel. Sí, Miss. Muy bien, Daniel, continúa con la lectura. Al llegar, se fueron sentando y a la bella huaca les enseñaba a su hijo y les decía que lo observen bien. Y si lo reconocían como hijo, pero nadie reconoció al niño. Uno de los que también asistió fue Kuniraya Huiracocha, el dios del campo, pero lo hizo vestido como un mendigo. Así que Cahuillaca no le preguntó a él, pues le parecía imposible que su hijo hubiera sido engendrado por ese hombre tan pobre. Ante la negatividad de todos los preguntados a reconocer al niño, Cahuillaca tuvo una idea: colocaría al niño en el piso y dejaría que vaya gateando hasta donde se encontrara su padre. Hasta ahí muy bien, Daniel, hasta ahí muy bien. Muy bien, a ver, otra personita. A ver, Heidi. Heidi. Sí, Miss. Continúa, Heidi. Así lo hizo, y el niño se dirigió muy contento donde se encontraba Kuniraya Huiracocha, y se subió en sus piernas. Cuando su madre lo vio muy encolerecida, gritó: ¡Ay de mí! ¿Cómo habría podido yo dar a luz un hijo de un hombre tan miserable? Y con esas palabras, y muy desesperada, cogió a su hijo y corrió hacia el mar. Entonces Kuniraya se vistió con un traje de oro y dijo: ahora sí me va a amar. Y siguió llamándola para que lo viera. Pero Chicahuiraca no quería más ver a aquel hombre pobre y haraposo, así que no volvió para mirarlo. Más bien siguió corriendo con la intención de arrojarse al mar. Muy bien, hasta ahí nada más. Muy bien. Muy bien, chicos. Si nos alcanza el tiempo, seguimos leyendo en la tarde porque quiero ver cómo están leyendo. Hay que tener bastante cuidado porque veo que algunos me inventan palabras, me quitan palabras, ¿no? Le cambian del género las palabras, así que hay que tener mucho cuidado cuando estemos leyendo. En la tarde terminamos comunicación y si nos alcanza el tiempo, quiero seguir evaluando la parte de lectura con ustedes, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar y nos vemos ya en la tarde. Chao, Miss, cuídese. Una pregunta. Dime. Miss, dime. Miss, de las PPTs, ¿solamente lo vamos a imprimir y pegar o lo tenemos que copiar? No, copiar. Ya, Miss, de literatura y lenguaje los dos, ¿verdad? Sí, después voy a enviar el de literatura. No se olviden que como tarea quedan las preguntas de comprensión lectora sobre Kuniraya y Huiracocha y la tarea domiciliaria. ¿De literatura, no, Miss? Sí, de literatura. Profesora, una pregunta. ¿Cómo en el cuaderno? Si no tienen espacio en el libro, lo copian en el cuaderno y lo envían, ya saben. Y acá, visita, cuídese, hasta luego, Miss. Hasta luego, hijita. Profesora, una pregunta. Chao, Miss, cuídese. Chao, profesora, cuídese. Hasta luego. Chao, Chao, profesora, cuídese. Chao, Miss, cuídese. Hasta luego.
Hasta la tarde, Miss. Hasta la tarde. Sí, Briana, dime qué me Hasta la quieres preguntar. tarde, Miss. Profesora, ¿por dónde van a enviar los PPTs? En la plataforma ya subí los de lenguaje, en la parte donde dice archivos. Ok, profesora, gracias. Ya, nos vemos. Profesora, Miss. ¿qué vamos a hacer con los PPTs? Copiarlo en tu cuaderno porque eso es como si fuera la pizarra. Ya, profesora, gracias. Miss, he buscado en los archivos los PPTs y nada. Donde dice materiales, Ya ahí, ¿no? sí. Miss, tenemos que hacer un resumen de la clase de hoy, ¿verdad? No les recomiendo hacer un resumen porque igual todo es importante y además no he escrito bastante, he escrito poquito. Yo hago los PPT chiquititos como para que ustedes puedan copiar de la pizarra normal, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora sí me voy porque tengo que ir al otro salón. Ya, cuídense, nos vemos en la tarde. Adiós, Miss. Hasta luego.